Hola muchachos, pues me había tardado un poquito, pero espero que este video les ayude un poquito a el balanceo de ecuaciones químicas. Bueno, habíamos estado revisando parte de la simbología que la química utiliza un carácter muy simbólico. Es importante ir analizando que ese carácter simbólico también tiene cierta clasificación. En este caso vamos a ver la simbología que puedo encontrar en una reacción química. Bueno, aquí tenemos un ejemplo. Primero es importante saber que una ecuación química va a estar dividida en dos partes. Todo lo que se encuentra antes de la flechita le vamos a conocer como reactivos. Todo lo que está al principio, antes de la flecha. Después de la flecha, lo que encontramos son los productos. Y entonces es importante distinguir los reactivos de los productos. ¿Quién los va a separar? Pues nuestra flecha. En este caso, la flechita se lee como produce. Esta flechita es el equivalente de álgebra, el equivalente del igual. Entonces, pues aquí tenemos que produce. En esta reacción solamente tenemos dos reactivos y también tenemos dos productos. ¿Cómo puedo identificar la cantidad de reactivos? Siempre van a estar separados por el signo de más. Entonces, el primero antes del signo más, este es un compuesto que está después del signo más, es un segundo compuesto. Luego pasamos del lado de los productos en el área verde, donde tenemos a este primer producto y después del signo de más tengo otro producto. Entonces, vamos recapitulando, en una reacción química voy a tener reactivos antes de la flecha, que se diría mejor antes del cambio, y los productos, que es lo que se obtiene, es decir, lo que viene después del cambio. Están separados, como dijimos, por una flecha que se lee como produce. Y el signo de más en los reactivos se lee como reacciona con este signo de más. En el video anterior habíamos revisado que este número grandote que va a aparecer siempre delante de algún compuesto se identifica como coeficiente. El coeficiente me da la cantidad de moléculas que yo tengo en total de ese compuesto. Pero también tenemos numeritos pequeños. Por ejemplo, aquí tenemos este que está aquí en el hidrógeno y este que está aquí en el cloro, que me habla de la cantidad de átomos, y este se conoce como subíndice, ¿sí? Bueno, ¿qué más voy a encontrar como simbología de la reacción química? Vamos a encontrar el estado de agregación de las sustancias, o sea que si está en estado sólido, si se presenta en estado líquido o se presenta en estado gaseoso. Y bueno, aquí tenemos que el ácido clorhídrico pues es un líquido, pero está en solución acuosa. También muchas veces cuando estén ustedes analizando reacciones van a encontrar este AC, pues significa que esa sustancia está en agua. El zinc es un metal, en este caso está en su estado elemental, por eso es un sólido. Se obtiene una sal, que es el cloruro de zinc, va a estar en estado sólido. Y también tenemos el hidrógeno que vamos a obtener y bueno, pues va a estar en su estado gaseoso. Entonces, el estado de agregación se pone en la parte inferior de cada compuesto y se pone entre paréntesis. Puede ser sólido, líquido, gas o estar en solución acuosa. Bueno, cuando se produce una reacción química, algunas sustancias se llegan a obtener en estado sólido. Esas sustancias que están en estado sólido pues van a caer al fondo del matraz o en el recipiente o en el vaso, en el tubo de precipitado donde yo esté haciendo la reacción. Cuando obtenemos un sólido por acción de la gravedad va a caer, por lo tanto lo voy a identificar con una flechita hacia abajo, que es esta que está aquí precisamente. Y entonces esta flechita me indica la presencia de un precipitado. Por el contrario, a veces obtenemos algunos productos en su estado gaseoso, como el hidrógeno, y no se va a ir al fondo del matraz, sino que se va a ir a la atmósfera. Y entonces lo voy a representar con una flechita hacia arriba, y cuando yo tenga esa flechita hacia arriba, pues me está hablando de que se obtiene un compuesto volátil. Y también en algunas reacciones voy a tener este triangulito. Este triangulito es la letra D del alfabeto griego, la delta, y cuando está presente en la ecuación química significa que hay calor.
puede ser que tengo que aplicar calor o que cuando se está llevando a cabo esta reacción, pues se va a producir calor. Entonces vimos el estado de agregación, sólido, líquido y gaseoso. Mis reactivos, que voy a identificar como las sustancias que están antes del cambio. Mis productos, que son las sustancias que se obtienen después del cambio. Tengo un compuesto volátil, que se indica con una flecha hacia arriba. El coeficiente ya lo identifico muy bien, es el número grande, que me habla del número de moléculas. El reacciona con, que es el signo de más, leído en los reactivos. Tenemos también la presencia del precipitado con la flechita hacia abajo. Identifico los subíndices, que son los números pequeñitos debajo de cada elemento. Y bueno, el triangulito, que me representa aplicación o presencia de calor en esa reacción química. Es importante conocer la simbología, porque bueno, si aquí en este caso me está diciendo que hay un compuesto volátil, sé que tendré que, si lo necesito, si lo requiero obtener, lo tendré que, pues que tendré que llevar a cabo la reacción de manera que ese gas, pues no se me escape, ¿no? Se quede ahí en siga estando, o lo pueda obtener yo. Cuando nosotros hacemos esta reacción química en la escuela, por ejemplo, lo hacemos en un tubo de ensayo. Y tenemos en el tubo de ensayo agregamos unas perlitas, unas bolitas de aluminio en vez de zinc, y le agregamos un poquito de ácido clorhídrico. Cuando la reacción comienza, pues empieza a haber un burbujeo, que esas se llaman manifestaciones de que está ocurriendo un cambio. Un burbujeo, un cambio de color, se empieza a poner caliente el tubo, y entonces cuando empieza a elevarse ya el gas, lo que hacen algunas en la práctica es encender la boca del tubo, acercarle un encendedor, una vela, y entonces se va a producir una ligera explosión. Esta explosión me está demostrando que estoy obteniendo hidrógeno. Pero también podría ponerle en la boca del tubo un globo, en la boca del matraz un globo, y entonces ese gas que se esté obteniendo se va a ir acumulando ahí en el globo y después podría prenderlo. Pero bueno, cada reacción que ustedes lleven a cabo, pues hay que tratar de hacerlas de manera controlada y con mucho cuidado. Las reacciones químicas pueden clasificarse en 4 tipos, solamente 4 tipos específicos. Tenemos, en este caso, las reacciones de síntesis, las reacciones de descomposición, las reacciones de desplazamiento y las de doble sustitución. ¿Y a qué se refiere cada uno de estos cambios? Bueno, en el caso de la síntesis, el nombre me lo dice. Cuando yo tengo una síntesis, pues voy a obtener una menor cantidad de productos que de lo que tengo en los reactivos. Entonces vamos identificando en esta reacción. Aquí yo tengo un reactivo. Voy a colorear mi segundo reactivo. Entonces tengo 2 sustancias que están separadas por el signo de más, pero cuando yo voy a los productos solamente estoy obteniendo un producto. Entonces esta es una reacción de síntesis cuando se reduce la cantidad de sustancias. Luego tenemos las reacciones de descomposición, que bueno, pues son todo lo contrario. Una reacción de descomposición me está indicando que se va a separar en la mayor cantidad de componentes que se pueda mis reactivos. Y entonces aquí en la reacción yo veo que solamente tengo un reactivo, que es nitrato de cobre. Este nitrato de cobre va a poder descomponerse en un producto, que es cobre, un segundo producto y un tercer producto. Entonces veo que en la descomposición pasa lo contrario de la síntesis. Mientras que en la síntesis se agrupan, en la descomposición se separan en la mayor cantidad de productos que podamos. Luego tenemos las reacciones de desplazamiento. Una reacción de desplazamiento la voy a identificar porque en los productos voy a obtener un compuesto o un producto solito. En este caso obtengo solito al hierro. Pero cuando yo analizo, el hierro en los reactivos formaba parte de un compuesto. Entonces el hierro es desplazado por el calcio, porque como podemos verlo ahora en este producto, ya el lugar que ocupaba el hierro en un principio, ahora lo está ocupando el calcio.
Entonces, ¿qué está haciendo el elemento calcio? Está desplazando al hierro. Luego tenemos una reacción de doble sustitución. Las dobles sustituciones, bueno, voy a tener la misma cantidad de reactivos que de productos. Pero ¿cómo puedo identificar? Bueno, aquí yo tengo en este primer reactivo, lo voy a volver a hacer con amarillo para que se vea claro. Tenemos a sodio combinado con cloro, es cloruro de sodio. Y después en mi segundo reactivo veo que es ácido sulfúrico, pero lo voy a separar en sulfato. Y entonces vemos que se produce un intercambio. Sodio pasa con el azufre, con el sulfato. Y entonces se forma sulfato de sodio. ¿Qué pasa con los dos elementos que quedan aparentemente solos? Pues no quedan solos. El cloro se va a unir con el hidrógeno. Y entonces esa es la doble sustitución que se produce. Y acá tenemos en los productos ácido clorhídrico. Entonces, las reacciones de doble sustitución aplican esto que le llamamos la ley del sándwich, en donde se van a unir los elementos extremos, como aquí el sodio con el sulfato, son los extremos. Se produce una sustancia, sulfato de sodio. Y los elementos centrales que tenemos, que son cloro e hidrógeno, se combinan para formar ácido clorhídrico. Entonces, esta es una doble sustitución. Aquí ningún elemento quedó desplazado. En este caso, a él lo desplazaron y quedó libre acá. Pero en una de doble sustitución, ¿no?, ambos producen el intercambio. Pues espero que sea un poquito clara esta explicación. Voy a ponerles unos ejercicios en donde tengan que identificar el tipo de reacción química que se produce. Este es un ejemplo y es un tema bastante recurrente en Comipems, entonces sí hay que ponerle atención. Si les queda alguna duda, pues ya saben, hay que preguntar. Entonces tenemos reacciones de síntesis, de descomposición, desplazamiento y doble sustitución.